Hoy es el Día de las Madres y hemos querido traer un mensaje que pueda ser de aliento y de bendición, no solo para las mamás, para todos los que estamos acá. Me gustaría, por favor, que tengan la bondad de buscar en sus Biblias el Salmo número 103. Salmo número 103. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 14. Salmo 103, versículos del 1 hasta el 14. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Y tu palabra cumple el propósito por el cual nos las has dado. Tú conoces la situación con la que cada uno de nosotros hemos llegado hasta aquí esta mañana. Personas que probablemente están mirando el servicio en línea y están enfrentando fuertes desafíos en sus vidas. Nosotros creemos que tu palabra puede hablarnos de manera muy personal y que tu Espíritu Santo puede usarla para ministrarnos en medio de cualquier circunstancia. Es lo que te pedimos que hagas en esta hora, que nos hables, que nos edifiques, Señor, que renueves con tu palabra nuestras fuerzas y podamos salir de aquí inspirados y animados en ti. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesucristo te lo imploramos humildemente. Amén. Si alguien ha demostrado tener una memoria fabulosa, increíble, son las madres. Generalmente nosotros acostumbramos a olvidar cosas, pero las madres son aquellas que, hijito, ¿te acuerdas? Hijito, agarraste esto. Hijita, acuérdate de aquello otro. ¿Hiciste esto? ¿Hiciste lo otro? Las madres tienen eso, son alguien que logran recordar muy bien qué tenemos que hacer o qué deberíamos hacer, nos recuerdan consejos. Y eso demanda muchísima resistencia, porque estarles recordando a los demás siempre lo que tienen que hacer, ¿verdad que resulta a veces fastidioso? Lo mismo para un padre que para una madre. De vez en cuando nos pasa a nosotros con nuestros hijos. Tenemos 3 y aunque uno les deja dicho algunas cosas, pero es como que se lo tengo que volver a decir. Y esa es la pregunta que a veces le digo, te lo tengo que volver a decir. Y así lo hacían mis padres conmigo. No es que nosotros seamos mejores que ellos. Eso también lo hacían nuestros padres con nosotros. Así que es una tarea prácticamente titánica estarles recordando a los demás qué tienen que hacer y hallar resistencia para mantenernos ayudando a los demás qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Por tal de que las cosas salgan bien en la vida. Y una madre entonces sabe qué es darlo todo, sobre todo madres solteras. Ya sea o porque enviudó porque el esposo falleció, o sencillamente aquellas que sufrieron algún divorcio o fueron abandonadas, o nunca se casaron pero tuvieron sus hijos con un hombre. Y sienten el peso de la carga que significa darlo todo. Así que si hay alguien que muchas veces en casa se siente exhausta, agotada y cansada, es mamá. Y deberíamos atender un poco más a eso, a la necesidad que tienen ellas, no solo como esposas, sino como madres también, de que toda la demanda que llevan sobre sí las puede cansar, las puede extenuar. Y hay momentos también en la vida donde ellas no solo están cargando con el ser esposas o el cuidar de la casa en tareas domésticas, algunas trabajando, y hay quienes han emigrado a este país y en la primera etapa han llegado a tener hasta 2 y 3 trabajos. Hay mamás así que han llegado aquí y por tal de que sus hijos vayan adelante,
apenas han podido pasar tiempo con sus hijos y los hijos mayores han cuidado a los menores en casa para que mamá pueda garantizar lo que hace falta para que ellos puedan ir adelante. Y eso es una carga súper exigente. Además de eso, entonces, se suma cuando algún hijo enferma o la propia madre enferma o enferma a alguien en casa. Se suma además de eso también la crisis económica o lo cara que está haciendo la vida. ¿Se han fijado el precio de la gasolina cuánto está ya? O la preocupación por los hijos. O quizás también en casos como algunas hermanas que tenemos aquí en la congregación que han llegado a perder a alguno de sus hijos. Y eso resulta una carga difícil. Entonces hoy el Día de las Madres puede ser muy felices para una, pero puede ser un día de silencio ensordecedor para otras. En que vienen los recuerdos de ese hijo o hijos, algunas más de un hijo, que ya no están. ¿Qué hacer cuando uno se siente así? Cuando siente que la carga de la vida nos está aplastando o no nos deja seguir adelante o parece que no hay esperanza para continuar. El Salmo 103 es un alimento para el alma que se siente exhausta. Lo fue para un hombre, que algunos dicen que fue David quien lo escribió, no todos están de acuerdo en que haya sido él. Lo cierto es que quien escribió este salmo era alguien que sabía y había experimentado lo que es sentirse exhausto y cansado por la vida. En el que uno dice, bueno, me siento así, ¿y a quién puedo ir? Porque al fin y al cabo, si vamos a otros seres humanos, y es bueno tener seres humanos que nos puedan apoyar emocionalmente cuando uno se siente así en la vida, al fin y al cabo también son seres humanos. Y quizás en el momento en que tú necesitas ese apoyo y ese aliento para seguir adelante, la persona en quien tú te quieras apoyar probablemente también esté enfrentando sus propias luchas y ni siquiera tenga fuerzas para apoyarte. Entonces, ¿a dónde ir? ¿A quién ir? El Salmo 103 nos dice a quién podemos ir confiadamente en momentos cuando la vida se siente como que ya no podemos más, ni seguir adelante. Y hay momentos así, donde la carga llega a ser tan pesada que incluso el corazón más fuerte empieza a hundirse en la desesperanza. Y ahí es donde este salmo puede convertirse como en un salvavidas para uno. Márcalo, reléelo. Hay otra porción que voy a dejar para el final. Es un poco más extenso, pero quiero que volvamos al Salmo 103. Y algo me llama muchísimo la atención. Cuando usted estudia los salmos, aunque los salmos se categorizan, ya sean salmos de alabanza, salmos de adoración, salmos que eran usados para la adoración pública, salmos que expresaban alguna queja, alguna endecha. Endecha significa lamento o dolor en medio del duelo o de circunstancias difíciles. Otros salmos en los que el salmista clamaba por la justicia de Dios para que castigara a sus enemigos que le tenían la vida ya imposible. Este salmo no contiene algo como eso. Cuando usted lee diferentes salmos, usted se va a encontrar que al inicio de los salmos hay descripciones, incluso algunos que eran dedicados para la adoración pública en el templo, otros que eran dirigidos al director del coro del templo para usarlos en la adoración pública. Este es un salmo muy personal y que no dice en qué momento fue escrito. Por lo tanto, es un salmo para todo tiempo de la vida del ser humano. Y es un salmo en el que, aunque al final se apela para que otras personas se añadan a la adoración que el salmista está dando a Dios, es un llamado personal a que en medio de las circunstancias más terribles que pueda haber en la vida, cualquiera que sea, tú mismo te recuerdes que todavía hay una razón para esperar en el Señor. El salmista se está convocando a sí mismo. Alma mía, bendice a Jehová, bendice al Señor. Aun cuando no tenga fuerzas para hacerlo. Así que el Salmo 103 no le está hablando a una multitud, como lo estoy haciendo yo ahora, a un grupo de personas. Es la voz de un alma sedienta y cansada, que quizás no tiene fuerzas ni para hablarse a sí mismo, pero se está apelando a su propia conciencia diciendo, trata de recordar razones por las que tú puedas seguir adelante cuando la vida se siente que no vale la pena seguir. Ese es el Salmo 103. El Salmo 103, sea David o cualquier otro que lo haya escrito, convoca su ser a alabar a Dios, recordando el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? El perdón que Dios nos ha dado, es decir, qué es lo que Dios ha hecho. Cómo Dios nos ha rescatado y la compasión paternal de Dios hacia todos los que le conocen ante la fragilidad humana. Porque si algo sabe Dios de los seres humanos es que nosotros somos frágiles y necesitamos esperanza para momentos cuando no hay ninguna.
Y vean cómo se repite una frase, alma mía, aludiendo a todo nuestro ser, a todo lo que somos. Así que el autor entiende que cuando dejamos de mirar lo que Dios ha hecho, podemos hundirnos mucho más pensando en lo que tú y yo no podemos hacer. Cuando viene a nuestra mente en medio de alguna situación difícil, yo no puedo hacer esto, me parece que no puedo salir de esto, me parece que no hay una luz detrás de este túnel oscuro. El Salmo recuerda lo que Dios puede hacer ante lo que los humanos consideramos una imposibilidad. Ese es el Salmo 103. ¿Qué nos revela este Salmo? Especialmente quiero dejar esta idea en ustedes. Cuando meditamos en la bondad de Dios, eso resulta un antídoto ante la desesperanza. Que en ti puede ser quizás la pérdida de un hijo, la enfermedad tuya propia o de alguien en tu familia o de alguno de tus hijos, alguna situación difícil. El Salmo 103 es ese antídoto contra la desesperanza. Así que escucharlo, quizás memorizarlo, quieren algunos de ustedes, reflexionar en él, meditar en él, siempre va a actuar como un antídoto contra la desesperanza. ¿Y por qué me atrevo a decirlo así? Yo he hallado al menos 3 razones poderosas para hallar esperanza y fortaleza en esta porción de la palabra de Dios, como en muchas otras también. Pero la verdad principal de este mensaje no es que tú te vayas de aquí siendo un optimista ciego, sino que recuerdes que el Dios que te sostuvo en el pasado es el mismo Dios que te puede sostener hoy cuando sientes que no te quedan fuerzas. El Dios que puso pan en tu mesa en el pasado es el mismo Dios que la puede volver a poner hoy. El Dios que te sostuvo cuando no tenías aliento para continuar es el mismo Dios que puede renovar tus fuerzas interiores hoy para seguir adelante. Y hay 3 razones que quiero compartir contigo por las cuales la Biblia en el Salmo 103 nos demuestra que podemos hallar fortaleza y esperanza únicamente en Dios. Primero, porque Dios beneficia al creyente de muchas maneras. Mira los versículos del 1 al 6 del Salmo 103. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y reitera, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahora comienza a enlistar un grupo de beneficios que el salmista, quien escribe o quizás cantó este salmo, quiere recordar como razones por las cuales yo puedo dar esperanza y fortaleza en Dios. Y ahora comienza en el versículo 3. Él, Dios, Jehová, es quien perdona todas nuestras iniquidades, errores, pecados. Además, quien sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él, Jehová, es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Así que hay muchas maneras en las que Dios beneficia al creyente. Es un salmo personal, un salmo, por cierto, que con toda seguridad puede orar, meditar y repetir el que ha creído en Dios. Si usted no tiene una experiencia con Dios, usted no va a poder abrazar este salmo como suyo. Usted primero necesita conocer a Dios. Cuando uno conoce a Dios, puede experimentar de manera más personal y cercana las bondades de Dios. Dios bendice con sus bondades a toda la humanidad de muchas maneras cada día. Pero hay bondades que especifica el Salmo que únicamente pueden ser experimentadas por aquellos que tienen una relación personal con el Creador, con Dios, como el Salvador y como el Señor. Así que esta es la poesía de un hombre que ha conocido bien a Dios. No es la poesía de algún ser humano que en aflicción alguien le dice que existe Dios y clama a un Dios que no conoce. Quien escribió el Salmo conocía profundamente a Dios. Había caminado con Dios. Había experimentado las bondades de Dios. Entonces, este Salmo puede resonar en el corazón de un hombre o una mujer que conoce a Dios y está enfrentando algún tiempo de dificultad. ¿Saben por qué? Porque únicamente quien conoce bien a Dios puede llamarse a sí mismo, alma mía, adorar y alabar al Señor. Una persona que no conoce a Dios no puede hacer eso. Y al evocar los recuerdos de su vida, el salmista se siente motivado a bendecir a Dios. El término bendecir en la Biblia puede tener varios significados, dependiendo del contexto donde esté. Bendecir, el término hebreo barak, tiene 2 usos. Uno, cuando nosotros bendecimos a Dios. Generalmente, como hicimos hoy, pedimos bendición de Dios para las familias, para sus hijos, para sus bebés. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando yo clamo a Dios y pido que te bendiga, que me bendiga, que nos bendiga, a cuando somos nosotros quienes bendecimos a Dios?
¿Qué diferencia entonces tiene el término bendecir? Cuando bendecimos a Dios estamos reconociendo su grandeza, lo estamos alabando, lo estamos exaltando, lo estamos adorando por lo que Él es y por todo lo que hace en nuestras vidas. Cuando pedimos bendición de Dios, estamos implorando protección de Dios, guía de Dios, sabiduría de Dios, la prosperidad que da Dios, cuidado de Dios, fortaleza interior que proviene únicamente de Dios. Y eso es lo que estamos deseando cuando le decimos a alguien, Dios te bendiga. ¿Qué significa eso? Dios te bendiga. Dios te colme de salud. Dios te extienda su gracia. Dios te demuestre su misericordia. Dios te llene de gozo. Dios te prospere. Dios te conceda salud. Dios te dé vida. Dios te dé fuerzas. El Señor te bendiga. Ese es el concepto de bendición en el Antiguo Testamento. En el Proverbio capítulo 10, versículo 22, la Biblia declara que es la bendición de Dios la que enriquece y además explica y no añade tristeza con ella. Así que si algo enriquece y bendice la vida de un ser humano es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios a la luz de la Biblia no solo puede alcanzar a un individuo. La bendición de Dios puede alcanzar una familia. La bendición de Dios puede alcanzar incluso hasta familias de la tierra, naciones de la tierra. Y de eso hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Pero estas son las acciones liberadoras que el salmista está detallando para hallar fuerzas y seguir adelante. Alma mía, bendice al Señor. ¿Por qué debería bendecir al Señor en medio de estas circunstancias? Bueno, primero porque Él ha perdonado todas mis iniquidades. Y si hay algo que hace infeliz al ser humano, son sus iniquidades, son sus pecados y son sus errores, que forman parte producto de nuestra naturaleza. Pero si algo trae bendición de Dios a la vida de un ser humano, es cuando el ser humano es perdonado por Dios. Y son borradas sus iniquidades y sus pecados, dice la palabra, son echados en lo más profundo del mar. Pero no solo nos ha perdonado, sino, dice el salmista, nos ha sanado, sabiendo que Dios es quien otorga salud. Y en esto te puedo decir, yo he visto casos en el que el médico ha dado un diagnóstico que humanamente parece que ya, ese es el diagnóstico, no hay esperanza, no, ese es el diagnóstico. Pero usted aclama a Dios y Dios, que es el que da la vida y el que mantiene latiendo el corazón y el que nos formó en el vientre de nuestra madre, es el que determina hasta cuándo tú y yo vamos a estar aquí en esta tierra, hermanos. Yo he conocido personas que después de haberse chequeado con el médico, parece que todo está muy bien en su salud y de pronto, ¡pum!, y pasaron de este mundo. Y otra gente que pensábamos que quizás se iban a ir antes, todavía están aquí dando lucha y guerra. Dice, ¿cómo es posible si el otro estaba sano y el otro estaba enfermo? Bueno, pues es Dios quien da, quien quita la vida, hermano. Así que el pronóstico que el médico te dio, recuerda que por encima de eso está Dios. Te formó en el vientre de tu madre y Dios es el que nos sostiene con vida hasta que Él quiera. Y después que los ojos se cierren, para nosotros que lo conocemos, sabemos que después de eso está el encuentro esplendoroso nuestro con Cristo en gloria. Nos ha rescatado, nos corona de favores y misericordia. ¿Saben por qué? En demostración del amor sin límite que tiene para nosotros. Y nos rejuvenece. Cuando se habla de rejuvenecer, no es que ya esa piel que se va arrugando nos las va a estirar y vamos a lucir mejor de lo que estamos ahora. Se trata de la renovación de la fuerza interior para continuar, del aliento interior que únicamente Dios puede dar, de la esperanza en medio de la desesperanza. Y lo compara con la forma en que las águilas se rejuvenecen. Pero además es alguien que hace justicia. Y quiero que tomes esto en cuenta porque hay eventos en la vida en los que uno dice, no es justo que me esté pasando esto. Y no es justo que me estén tratando de esta manera. Y no es justo que hayan tomado esta decisión. En medio de esa injusticia, Dios está mirando la injusticia con la que te tratan. Y Dios aborrece esa injusticia. Dios es el Dios de aquellos que sufren injusticia. Como es el Dios de la viuda. Como es el Dios del huérfano. Como el Dios es el Dios de aquellos que están en opresión. Dios es el Dios de los oprimidos. El Dios de Israel es el Dios de los oprimidos. Es el Dios también de los sin padre, porque puede llegar a ser padre, a convertirse en padre de aquellos que nunca han tenido padre. Tuvieron porque biológicamente estuvieron con una mujer, se acostaron con ella, la embarazaron, pero después se largaron. Y quizás tú eres de esos, de los sin padre. Dios puede ser tu padre. Y existen momentos de la vida donde pensamos o sentimos que no hay razón para alabar a Dios. Aun cuando leemos todas estas razones que expone el salmista. Déjame decirte, este pudo haber sido David, pudo haber sido otros. El salmo indica que es salmo de David. Pero ¿sabías tú que también hubo otros grandes hombres y mujeres de la Biblia que aun cuando caminaron con Dios y conocían personalmente a Dios, llegaron a experimentar sentimientos como este del salmista y se sintieron perdidos?
Son esos momentos de la vida donde tú no quieres que otra gente te vean. Porque estás en tu peor momento de la vida. Y algunos de ellos se escondieron en cuevas. Como Elías. El profeta Elías, uno de mis favoritos en el Antiguo Testamento. Profeta de fuego. Profeta que con valor confrontaba a aquellos que adoraban dioses ajenos. Y le llamaba al pueblo de Israel a volverse a Jehová. Y con valor se enfrentaba a otros. Hasta que la mujer del rey Acab quiso matarlo. Y dice la Biblia que Elías, deprimido, fue y se sentó debajo de un enebro y después se escondió en una cueva. Un grande de Dios. Un siervo tremendo del Señor. Un profeta del Altísimo. Lea Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí está. Allí se sentía él bajo el valle de sombra, agotado emocionalmente y probablemente en una depresión que le dejó sin fuerzas. Todo eso después de una victoria increíble en el Monte Carmelo. Y viene Jezabel y lo amenaza con matarlo. Elías huye al desierto. ¿Y saben lo que desea ese hombre de Dios? La muerte. Termina en una cueva en el monte Horeb. Porque enfrentaba la amenaza real de alguien que decía que lo quería matar, pero sobre todo experimentó una profunda soledad. Y se llegó a sentir que su trabajo no había servido de nada porque el pueblo a quien él le había predicado y le había llamado para que se volviera a Dios continuaba en apostasía. Se sentía aislado, físicamente drenado por la batalla, por la huida. Sentía que no era mejor que sus antepasados, que también en algún momento habían fallado. Se sintió deprimido, su percepción de la realidad estaba distorsionada. Y se sentía que era el único fiel a Dios, cuando en realidad Dios le demuestra que había miles otros de profetas que habían guardado su corazón para él. Luego David, fugitivo en una cueva, incomprendido, lea 1 Samuel capítulo 22, lea también el Salmo 57, el Salmo 142, me encanta, lo volví a releer esta semana. David se refugia en la cueva de Adulám mientras huye de Saúl, alguien que también había intentado quitarle la vida. Lo celaba tremendamente, no lo soportaba. Así que David enfrentó la persecución injusta, la pérdida de todo lo que amaba, luego su posición en la corte, luego a su mejor amigo, su seguridad. Y cuando leemos el Salmo 142, del 1 al 6, aquí está el sentimiento de un hombre que se sintió también como Elías. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, ese tipo de angustia es un dolor interno insoportable por el dolor. Y él dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Hay momentos así, en que otros quizás, aunque quieran cuidar de tu vida, no pueden. Y otros que no quieren. Y en ese momento en que se sentía solo, donde no podía acudir a alguien que cuidara de él, que lo pudiera animar, que lo pudiera levantar, que le pudiera ayudar para que siguiera adelante, él dice en el versículo 5 de ese salmo, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor. Y subraya esta frase, pues si usted se ha sentido así, dice, ay, ¿seré hijo de Dios yo por sentirme así o no? Escuche lo que dijo un siervo de Dios. Porque estoy muy afligido. Así que es un sentimiento humano que puede llegar a alcanzar incluso el corazón de los más piadosos. David se describe a sí mismo como alguien con un espíritu que ha desmayado. Él, que llegó a ser incluso un héroe nacional, pasó a vivir en una cueva rodeado de hombres que estaban endeudados y amargados de espíritu. Y otros personajes como el propio Job, que llegó a experimentar un dolor extremo al punto de incluso haber maldecido el día en que nació. Job capítulo 3 versículo 11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz de mi madre? ¿O por qué no expiré al salir del vientre de ella? Así que no sentía deseos ni de alabar siquiera. Y eso puede suceder. Sentía que Dios se había convertido en un enemigo para él. Y te animo a que procures mantener en tu mente, cuando sientas así que no hay esperanza, trata de recordar las acciones en el pasado que Dios hizo a tu favor. Eso te va a ayudar.
a recordar cómo Dios te sostuvo, cómo Dios te sanó, cómo Dios te proveyó. Y ese mismo Dios que lo hizo en el pasado lo va a hacer contigo. La segunda razón que podemos tener para bendecir a Dios en medio de la desesperanza es que Dios trata a sus hijos según su carácter misericordioso. La gente puede cambiar en el trato unos con otros. Nosotros los seres humanos variamos en cómo nos tratamos unos a otros. No siempre tratamos a los demás igual. A veces hay personas que como lo tratan a usted se dice, oye, pero tú no dormiste bien anoche, ¿eh? O te pusieron a dormir en el piso de la casa. ¿Qué te pasa que me estás tratando así? ¿Qué te hice para que me trates así? Pero ¿sabes algo? Dios siempre es el mismo. En cada amanecer Dios no cambia. Es más, dice la Biblia que en cada amanecer nuevas son sus misericordias cada mañana. Y cuando Dios nos trata basado en ese carácter misericordioso. En los versículos del 7 en adelante, dice la Biblia del Salmo 103, versículos del 7 en adelante. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y ahora quiero que circule las veces que aparece el término misericordioso. Circúlelo, le va a hacer bien al alma. Versículo 8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Siente Dios ira por nuestra maldad? Sí, Él es justo. Él nunca va a dar por inocente un culpable. Pero la Biblia está diciendo, este hombre que ha conocido a Dios y que está siendo inspirado por el Espíritu Santo para darnos a conocer más del carácter de Dios, que aún Dios, cuando puede experimentar enojo o ira por causa de nuestra maldad, dice, eso no lo habrá en su corazón para siempre, ni para siempre guardará ese enojo. Por eso el mismo Dios nos manda a nosotros a que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque Él no guarda enojo para nosotros. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, es decir, Dios no siempre nos ha pagado conforme a la maldad con que nosotros hemos actuado o pensado, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y en las relaciones humanas nosotros hemos experimentado esto. Sin embargo, recuerda, tu relación con Dios no está basada en cómo tú y yo amanecimos hoy para hablarle a Dios o no. O en cómo nos sentimos tú y yo hoy para buscar a Dios o no. Dios siempre, al nosotros ir a Él, es el mismo. Y David está bendiciendo a Dios por su carácter, por las cualidades que son excepcionales de Dios y que no las tenemos nosotros. Y una de las cualidades esenciales del carácter de Dios es la misericordia. ¿Sabes qué significa? Un amor que Dios extiende y nos demuestra por gracia sin que nosotros lo merezcamos. Eso es la misericordia de Dios. Misericordia de Dios es la disposición de Dios a actuar a favor de nosotros, no basado en quiénes somos o lo bueno que seamos. A mí Dios no me puede hacer esto porque yo toda mi vida mira cómo me he comportado con Él y con otros. Yo soy bueno. Dios no actúa en misericordia para con nosotros basado en quiénes somos nosotros. Él actúa con misericordia basado en su amor y en su bondad infinita. ¿En quién es Él? El salmista había experimentado la misericordia de Dios. Él extendió de manera personal lo que significa la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque David mismo fue objeto de la misericordia de Dios cuando merecía sufrir castigo y la ira de Dios. Dice el salmista que la misericordia de Dios es eterna y es extraordinaria. Por eso no contenderá para siempre con el ser humano. Por eso Dios no hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades y pecados. Dios no responde a tus acciones y a mis acciones malsanas de la misma manera que los humanos respondemos unos a otros cuando nos ofendemos o pecamos unos con otros. Dios no lo hace así. Y yo sé que hoy aquí hay madres también que pudieran decir, bueno, yo perdí a mi hijo o a 2 de mis hijos. Hay una hermana aquí que ha llegado a perder a 3 de sus hijos. ¿Cómo puedo entender yo la misericordia y la bondad de Dios en mi vida? Y hay otras que pueden estar mirando la transmisión en línea probablemente para quienes este día no es de celebración, es de tristeza. Madres que han tenido que entregar a sus hijos a los brazos del Padre Celestial antes de tiempo o a quienes quizás un accidente o una enfermedad se los arrebató. Para ustedes, meditar en la bondad y en la misericordia de Dios pudiera sentirse como algo imposible. Pero me gustaría que escucharas esto. Este salmo nos dice que los seres humanos somos polvo. Y Dios lo sabe. Él sabe que hay momentos en que nos sentimos así también, como polvo de la tierra. Y la bondad de Dios para ti hoy no es que tú llegues a entender
todo el significado teológico de lo que es misericordia, bondad, amor, etcétera, que es bueno que lo puedas entender, pero la bondad de Dios va mucho más allá. La bondad de Dios para ti hoy no es una explicación de lo que significan los términos contenidos en este salmo. La bondad y la misericordia de Dios en tu vida, ¿saben cómo se experimentan? Con la presencia de Dios en ti. En ese dolor por el duelo que tú sufres, en ese dolor está Dios contigo. Y en esa lágrima que brota de tus ojos al recordar al hijo ausente, ahí está Dios contigo también. Y en la presencia de Dios, sosteniéndote y ayudándote y dándote fuerza, está demostrando su bondad y su misericordia. ¿Sabes por qué? Porque Dios se compadece de ti. Así que tu esperanza no está en la capacidad que puedes llegar a tener para ser fuerte y seguir adelante, sino que tu capacidad está en Dios y en cómo Él puede seguir sosteniéndote a pesar de todo lo que estás enfrentando en la vida. Y para aquellos que amamos mucho el hecho de que Dios es misericordioso con nosotros, aprendamos a tratar a otros con misericordia, aunque no la merezcan. Hay hijos que a veces no merecen la misericordia de un padre o de una madre. Mira que le enseñamos, mira que le advertimos y mira que le dijimos. Mira lo que hizo. Pero si tú has disfrutado la misericordia de Dios, es hora de que tú y yo aprendamos a tratar a otros también con misericordia. La tendencia humana es a juzgar a los demás por sus errores y pecados. Pero yo creo que uno se parece más a Dios cuando sabe extender misericordia, amor y perdón a los demás. Porque ese es el corazón de Dios. Y el Salmo 103, David se contenta recordando cómo Dios había demostrado su misericordia. ¿Sabías que David no fue perfecto? Cometió errores crasos, tremendos. Y él mismo, me encanta cómo al leer la Biblia, David, habiendo pecado y habiendo recibido la misericordia de Dios, él, al haber sido objeto de la misericordia de Dios, él demostró misericordia a otros. Si recuerdan a Saúl, la historia de Saúl y cómo Saúl persiguió a David y hasta quiso matarlo y lo celó y lo envidió y lo odió con todo su corazón. El hijo de Saúl, Jonatán, fue amigo de David. Y Jonatán tuvo un hijo, Mefiboset. Y después que David ocupó el trono, teniendo todo el derecho a tomar venganza de todos sus enemigos, él dijo: yo quiero hacer misericordia con alguien de la familia de Saúl. ¿Habrá alguien por ahí de esa familia que quede y que necesite bondad y misericordia? Le dijeron: sí, está Mefiboset, lisiado de las piernas. Cuando lo trajeron al rey, dice el texto bíblico, lea para que vea, que se postró delante del rey reconociendo. Ese detalle me llamó la atención. Un lisiado de piernas se postró delante del rey en señal de respeto y de autoridad. Y le dijo: levántate, tú eres hijo de Jonatán, mi amigo, y yo te voy a dar todo lo que fue propiedad de tu abuelo Saúl para ti y para tu familia. Y a partir de hoy vas a comer aquí en mi mesa conmigo. Un lisiado, los lisiados no eran bien apreciados por otros. Y lo trajo a comer a su mesa. Desde ese entonces en adelante puede leer 2 de Samuel capítulo 9. Y el propio Jesucristo también nos dejó ejemplo de lo que es tratarnos con misericordia. En Mateo 18, 21 al 35 dice, un discípulo muy amado de Jesús le dice: Señor, ¿cuántas veces debería yo perdonar al que peca contra mí? ¿7 veces? Jesús le dijo: no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Ya sacaste la cuentecita? Son como 150 veces. ¿Qué paciencia hay que tener? Y la tercera y última razón por la cual nosotros podemos hallar esperanza en medio de la desesperanza, a la luz del Salmo 103, es porque Dios nos ama con una compasión paternal a pesar de todo lo que somos. Miren los versículos 12 al 14. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y miren esta metáfora: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero a veces yo, mirándome a mí mismo y mirando la vida y conociendo un poco más al ser humano y hasta estudiando un poco lo que otros especialistas han investigado sobre la mente, el comportamiento, los errores de los seres humanos, cómo se provocan, por qué actuamos así, por qué reaccionamos de la manera que actuamos. Hermano, el ser humano es un misterio increíble.
Y hay cosas que son predecibles de nuestro comportamiento, otras veces no. Otras veces nos sorprendemos a nosotros mismos con determinadas reacciones, respuestas, comportamientos o actitudes. Pero nos percibimos a nosotros mismos por lo que otras personas también en autoridad han dicho sobre nosotros. Otros quizás nos han descalificado, otros nos han afirmado y nos han evaluado muy bien. Y te autopercibes a ti mismo o a ti mismo por eso, por lo que otro ha dicho de ti. Pero si aún recuerdas las expresiones de menosprecio que quizás recibiste en tu niñez de alguien que no supo ejercer bien la maternidad o la paternidad, o probablemente en tu adolescencia quizás aún resuenen en tus oídos los descalificativos más que las afirmaciones. Y las expresiones negativas que nos han dicho permanecen en nuestra mente más que los elogios. De ahí que la Biblia nos exhorta a los creyentes en Filipenses 4:8 a que siempre tratemos de pensar en lo que es verdadero, en lo que es bueno, en lo que es amable, en lo que es puro, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensemos. ¿Saben por qué? Porque las relaciones humanas, aún entre padres e hijos, pueden llegar a ser muy complicadas y a veces espinosas. Hijos que quizás se sienten traicionados por uno de sus padres debido a un abandono repentino, relaciones fracturadas en la familia. Todavía los seres humanos podemos llegar a sorprendernos unos de otros con comportamientos destructivos, reacciones agresivas, abandonos inesperados, descalificaciones o críticas. Y reaccionamos ante ellas con enojo, amargura, venganza, odio. Entrégale esas cosas a Dios. Pero recuerda que Dios entiende tu naturaleza y la mía, que somos seres rebeldes. Sin embargo, dice la Biblia, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Conoce nuestra condición humana y limitada. Por lo tanto, aunque a veces tú y yo nos sorprendamos de algunas cosas entre nosotros, a Dios nada le sorprende del género humano. ¿Sabes por qué? Él se acuerda de que somos polvo. Pero Dios comprende nuestras debilidades y es consciente de nuestras imperfecciones. Por ello, dice la Biblia en el Salmo 103, se compadece de ti, de mí, de nosotros. ¿No es una razón para hallar esperanza cuando se siente que no hay ninguna? He conocido personas que al ver la dureza con la que las han tratado a otros, me han dicho a mí mismo, menos mal que Dios no es como esa persona. Porque Dios tiene compasión del género humano. Y fíjense si Dios es misericordioso, que el sol que está brillando hoy lo ha hecho salir sobre justos e injustos. Así que a ti que viniste hoy con un corazón probablemente cansado o que en algún momento te sientas así, a ti mamá que te sientes que tus fuerzas por momentos se evaporan mientras te desgastas sirviendo a los demás y trabajando, a ti que llevas el peso de una ausencia que pudiera parecer insoportable, no dejes que el dolor y el cansancio te hagan pensar que eso determina tu futuro. Hoy hemos leído el Salmo 103, que por cierto, al entender y sentir la atmósfera del Salmo, podemos decir que no fue escrito en una tarde de sol, sino por un hombre que conocía la cueva, la oscuridad, las caídas y el fracaso. David no esperó sentirse del todo bien para volver a alabar a Dios, sino que en medio de su desesperanza se dijo a sí misma, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy quiero invitarte a que hagas lo mismo. Quiero pedirte que cierres tus ojos, por favor, y que pienses al menos, en medio de todo lo que puedas estar experimentando, cierra tus ojos y piensa de manera consciente en lo más profundo de tu ser. Al menos piensa en un beneficio que Dios te ha dado esta semana. ¿Qué pasó? Al menos en uno. Y dale gracias a Dios. Y dite a ti misma o a ti mismo, alma mía, bendice al Señor. Dile a tu propia conciencia, no olvides ninguno de los beneficios de Dios. Dale gracias a Dios porque Él te ha perdonado tus pecados. Dale gracias a Dios porque Él en el pasado te rescató de algún hoyo en tu vida.
Y dale gracias porque así como en el pasado te sostuvo, hoy, aunque no lo creas, Dios te puede volver a sostener. Que todo lo que soy alabe al Señor. Cantaré y alabaré de su grande amor. Porque el amor del Señor no tiene fin, es para siempre. Su corazón es bondadoso, por lo tanto, alabaré y cantaré al Señor.